Él tenía una prometida millonaria y el mundo a sus pies, hasta que vio a sus ancianos padres cargando leña en la espalda. La decisión que tomó en ese momento desgarrador es algo que jamás volverán a ver, y les prometo que restaurará su fe en la familia. Hola, mis queridos, ¿desde qué rinconcito de este mundo me están escuchando hoy? Escríbanlo aquí en los comentarios. Me aseguro de leerlos todos, y me encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Y tenemos historias emocionantes todos los días, hechas especialmente para traerles una gotita de esperanza y calentar sus corazones. Vamos a nuestra historia de hoy. La ilusión de oro, el sonido del motor V8 del auto deportivo europeo, era un ronroneo suave, casi imperceptible, mientras cortaba la impecable carretera que dejaba atrás la metrópolis. Dentro de la cabina, con olor a cuero nuevo y perfume importado, el mundo parecía perfecto. Al volante estaba Diego. A sus 32 años, era la viva imagen del éxito. Un traje de corte italiano que abrazaba sus anchos hombros. Un reloj suizo en la muñeca izquierda que costaba más que la casa donde había nacido, y la postura de quien había conquistado el mundo con sus propias manos. Era el socio más joven de uno de los bufetes de abogados más grandes de la capital, un hombre que almorzaba con senadores y cenaba con banqueros. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba Valentina. Heredera de un imperio inmobiliario, era deslumbrante, con su cabello rubio perfectamente alineado, gafas de sol de diseñador y un anillo de compromiso cuyo diamante capturaba la luz del sol y la transformaba en pequeños arcoíris por el techo del auto. Formaban la pareja de oro de la alta sociedad. La boda del año estaba programada para dentro de 3 meses, una fiesta que sería portada de todas las revistas de lujo. Todo en la vida de Diego era brillante, pulido e impecable. Pero toda luz intensa crea sombras profundas, y la sombra de Diego estaba a punto de devorarlo. Mientras Valentina hojeaba distraídamente una revista de moda europea, quejándose de la señal de internet que empezaba a fallar a medida que se alejaban de la ciudad, Diego mantenía los ojos fijos en la carretera. Los nudillos de sus manos estaban blancos de tanto apretar el volante revestido de cuero. Sudaba frío, a pesar de que el aire acondicionado digital estaba clavado en unos agradables 20 grados. Tenía un nudo en la garganta, un peso en el estómago que ninguna copa de champán caro lograría disolver. Estaba conduciendo hacia su pasado, un pasado que había enterrado vivo. Pero, ¿hasta cuándo puede un hombre huir de su propia sombra antes de que lo alcance en la oscuridad? Para Valentina y para toda la alta sociedad de la capital, Diego era el único heredero de una familia de hacendados reclusos y excéntricos del interior, dueños de vastas tierras y cabezas de ganado, que preferían la vida tranquila lejos de los reflectores. Esa fue la mentira que plantó en su primer día de universidad, cuando sintió vergüenza de su ropa gastada y su acento campesino. La mentira creció, echó raíces, dio frutos y se transformó en una prisión de oro. Nunca permitió que Valentina conociera a sus padres, inventando viajes internacionales, problemas de salud ficticios y desencuentros convenientes. Sin embargo, el padre de Valentina, un hombre de negocios implacable y tradicional, había exigido una cosa: no habría boda ni fusión de fortunas sin que las familias se sentaran a la misma mesa. Acorralado, Diego no tuvo más remedio que organizar ese viaje de fin de semana a la hacienda de sus padres. Mientras el auto devoraba los kilómetros, Diego abrió rápidamente la guantera para sacar sus gafas oscuras. Por una fracción de segundo, los ojos de Valentina se desviaron de la revista. Allí, apretujada entre el manual del auto y un frasco de perfume, había una vieja carta amarillenta, con los bordes gastados, escrita con una caligrafía temblorosa y humilde.
La dirección del remitente no era de una gran hacienda, sino de un pequeño lote rural olvidado por Dios. Valentina frunció el ceño, a punto de preguntar sobre ese pedazo de papel sucio que desentonaba tanto con el lujo del auto, pero su teléfono sonó, distrayéndola. Ella no lo sabía, pero aquella carta, que Diego leía a escondidas todas las noches con lágrimas en los ojos, contenía una verdad que destruiría su mundo en menos de 24 horas. «Mi amor, ¿cuánto falta para llegar a tu hacienda?», preguntó Valentina, colgando el teléfono con un suspiro de aburrimiento. «Mi padre quiere saber si el helipuerto ya está remodelado para que él aterrice mañana por la mañana». El corazón de Diego dio un vuelco. Helipuerto. La palabra resonó en su mente como una sentencia de muerte. Lo único que volaba sobre la casa de sus padres eran los buitres buscando carroña a la orilla del camino de tierra. «Falta poco, querida», mintió Diego con la voz quebrada. «Pero como te dije, mis padres son rústicos. Les gustan las cosas simples. No esperes mucho lujo en la casa principal». «Ay, Diego, no seas tonto. Rústico para ustedes, los multimillonarios del campo, significa madera fina y caballos árabes», rió ella tocándole el brazo. «Va a ser divertido ver cómo viven los reyes del ganado». Con cada letrero que indicaba la proximidad del pueblito de Santa Cruz de las Almas, el aire parecía volverse más escaso para Diego. Había pasado los últimos 10 años construyendo un muro de mentiras, ladrillo por ladrillo. Envió dinero, sí, mucho dinero, pero nunca se envió a sí mismo. Nunca volvió para abrazar a la madre que lavó ropa ajena hasta que le sangraron las manos para comprarle sus libros de derecho. Nunca volvió para mirar a los ojos al padre que vendió el único pedazo de tierra fértil que tenían para pagarle el pasaje a la capital. Intentó comprar el perdón y el amor desde lejos, a través de transferencias bancarias frías e impersonales, creyendo que el dinero borraría la ausencia. De repente, el asfalto perfecto terminó abruptamente, dando paso a un camino de tierra lleno de baches y polvo. El auto de lujo, hecho para carreteras europeas, gimió al golpear el primer bache. La suspensión crujió. Valentina dio un grito ahogado, agarrándose del tablero. El polvo rojo se levantó, cubriendo el capó reluciente, manchando la imagen de perfección. La transición no era solo de terreno, era el paso del mundo de mentiras de Diego a la dura e implacable realidad que había intentado borrar. «Diego, ¿qué es esto? Dijiste que la carretera estaba pavimentada hasta la puerta de la hacienda», reclamó Valentina, alzando la voz una octava mientras el auto se sacudía violentamente. «Las lluvias. Las lluvias deben haber arruinado el asfalto», titubeó él, con la frente brillando de sudor. Redujo la velocidad a casi 20 kilómetros por hora, navegando por los cráteres del camino de tierra. El paisaje alrededor no exhibía pastos verdes ni ganado de raza. Eran tierras secas, cercas de alambre de púas oxidadas y casuchas humildes de barro y caña. Valentina miraba por la ventana con una mezcla de asombro y repulsión. «Diego, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto? Esto parece un campamento de miserables», dijo ella, cubriéndose la nariz con un pañuelo de seda, como si la pobreza de allá afuera pudiera contaminar el aire filtrado del auto. Antes de que Diego pudiera inventar otra excusa, un estruendo metálico y sordo resonó debajo del auto. El vehículo dio una sacudida brutal, el volante tiró con fuerza hacia la derecha y el sonido de un neumático desgarrándose y metal arrastrándose por el suelo llenó la cabina. El auto de lujo se detuvo en medio de la nada, levantando una nube de polvo rojo que los tragó por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido del vapor escapando del radiador perforado. Estaban atrapados.
a 10 kilómetros de la gran ciudad y a solo 2 kilómetros de la verdad que Diego ya no podía ocultar. Valentina tosió, abrió la puerta del auto y pisó la tierra roja con su zapato de diseñador. Cuando el polvo se asentó, miró hacia adelante y abrió los ojos de par en par. Se volvió hacia Diego con el rostro pálido y señaló con mano temblorosa hacia lo que había al final del camino. «Diego», susurró con la voz cargada de pavor y confusión. «¿Qué es eso?» El camino de tierra y el silencio, el polvo rojo, aún danzaba en el aire caliente de la tarde, cuando los ojos de Valentina se fijaron en el horizonte. Lo que la había dejado pálida no era una fiera salvaje o un peligro inminente, sino la visión de un pórtico de madera podrida, torcido, casi cayéndose a pedazos, que marcaba la entrada del pueblito. Un letrero de metal oxidado, acribillado por las marcas del tiempo y el abandono, mostraba unas letras casi borradas: «Bienvenidos a Santa Cruz de las Almas». No había cercas eléctricas, no había guardias de seguridad armados, no había la menor señal del imperio agropecuario que Diego había pintado con colores tan vibrantes durante los últimos 3 años. El silencio que siguió al estruendo del motor fue pesado, roto solo por el silbido del vapor escapando del capó del vehículo de lujo, ahora inútil en medio de la nada. «Diego», repitió Valentina con voz temblorosa, entrecerrando los ojos detrás de sus lentes de diseñador. «¿Dónde están los portones de la hacienda? ¿Dónde está la seguridad? Esto parece un pueblo fantasma». El cerebro de Diego trabajaba a una velocidad frenética, desesperado por encontrar un ladrillo que pudiera sostener el castillo de naipes que empezaba a desmoronarse. Tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la tierra y de su propia mentira. Es una entrada histórica, mi amor», tartamudeó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mis padres son tradicionalistas. Mantienen las fronteras de la propiedad exactamente como eran hace 100 años. Es una forma de alejar a los curiosos y mantener la privacidad. La casa principal, la mansión, está mucho más allá de estas tierras áridas. Es un refugio ecológico». Valentina no parecía totalmente convencida, pero el calor opresivo comenzaba a robarle la energía para discutir. Tomó su celular de última generación, alzándolo hacia el cielo en un intento vano de captar alguna rayita de señal. Nada. Estaban completamente aislados del mundo de cristal y acero al que pertenecían. «El auto murió, Diego. El radiador estalló en ese cráter», dijo ella, con la irritación reemplazando finalmente al asombro. «Llama a tus padres. Diles que envíen a uno de los capataces con una camioneta a buscarnos. Me niego a quedarme parada en este horno». Diego sacó su propio teléfono del bolsillo, sabiendo perfectamente que la pantalla mostraría la misma ausencia de señal. Pero el verdadero motivo de su pánico no era la falta de internet. Era el hecho de que, aunque hubiera señal, no había capataces. No había camionetas con aire acondicionado. Si llamaba al único teléfono fijo de la casa de sus padres, quien contestaría sería doña Rosa, probablemente con las manos llenas de harina, o don Tomás, cansado tras horas de labrar la tierra dura bajo el sol. «Estamos sin señal», anunció Diego, con voz hueca. Abrió el maletero del auto deportivo y miró las 2 maletas Louis Vuitton que reposaban allí dentro. «Vamos a tener que caminar. No estamos lejos». «¿Caminar? ¿Perdiste el juicio?», estalló Valentina, señalando sus propios pies, calzados con zapatos italianos de tacón fino que costaban el equivalente a 1 año de cosecha en esa región. «Mírame, Diego, llevo puesta seda. No voy a arrastrar mis maletas por esta inmundicia». «Deja las maletas.
Yo llevo lo esencial, respondió él, tomando solo el bolso de mano de ella y ajustándose su propio saco, que ahora parecía una armadura sofocante. Es una caminata corta, lo prometo. Y así comenzó la procesión más humillante de la vida de Diego. Con cada paso que daban en el camino de tierra, el barniz de su vida perfecta en la capital se iba agrietando. El sol de la tarde era implacable, castigando sus hombros. El traje de diseñador se le pegaba a la espalda, empapado en sudor. Valentina caminaba a su lado, tropezando con las piedras, quejándose en cada bache, con el rostro rojo de calor e indignación. Para Diego, sin embargo, el calor no era nada comparado con el incendio que ardía en su conciencia. Ese camino, conocía cada curva, cada piedra, cada árbol retorcido que bordeaba el sendero. Fue por ese mismo camino que corrió descalzo cuando era niño. Fue allí donde vio a su padre, don Tomás, caminar kilómetros bajo la lluvia con él en brazos cuando tuvo una fiebre terrible a los 7 años. Recordó las manos encallecidas del anciano, ásperas como lija, pero gentiles como plumas, sosteniendo su frente. Una punzada de dolor físico golpeó el pecho de Diego. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo pudo sentir tanta vergüenza de las personas que le dieron la vida? El dinero y el estatus habían anestesiado su corazón durante años, pero ahora, pisando la tierra de sus raíces, la anestesia estaba pasando. El dolor de la culpa era crudo y desgarrador. Se había convertido en un hombre rico, sí, pero ¿a qué precio? Al precio de su propia alma. Esto es una pesadilla, rezongó Valentina, deteniéndose para quitarse los zapatos y caminar descalza por el polvo, con una expresión de puro asco. Más le vale a tu padre tener un banquete y una tina de hidromasaje esperándome, Diego, porque si veo 1 metro más de cerca oxidada, cancelo esta boda. Sus palabras, dichas al calor del momento, sonaron como un trueno en la mente de Diego. La boda, la fusión de las empresas, el futuro brillante, todo dependía de que Valentina no descubriera que él era hijo de la pobreza. Necesitaba mantener la farsa, solo por un fin de semana, solo hasta que volvieran a la ciudad. Finalmente llegaron a la cima de una pequeña colina que revelaba el valle más abajo. Diego dejó de respirar. Allá abajo no había mansión. No había caballos árabes pastando en céspedes perfectamente podados. Solo había una pequeña casita de barro y caña con el techo de tejas oscurecidas por el tiempo. Un tendedero de alambre sostenía ropa sencilla y desteñida que se mecía con el viento seco. En el patio de tierra barrida, algunas gallinas escarbaban cerca de un pozo artesanal. Era el retrato de la humildad, el escenario exacto del que Diego había huido. Valentina se detuvo a su lado. Entrecerró los ojos intentando enfocar la vista en la pequeña propiedad allá abajo. Diego, comenzó ella, cambiando su tono de voz de irritado a algo mucho más peligroso, desconfianza pura. ¿De quién es esa choza? No me digas que ahí es donde viven los empleados, porque si es así, no quiero ni imaginarme. Antes de que Diego pudiera abrir la boca para inventar la mentira más grande de su vida, un movimiento en el camino, justo debajo de ellos, llamó la atención de ambos. 2 figuras caminaban lentamente hacia la pequeña casa. Estaban encorvadas, caminando con dificultad, y cargaban algo increíblemente pesado en la espalda. Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas. El aire huyó de sus pulmones. Conocía esa postura, conocía esa ropa. Eran ellos. Venían en su dirección, y ya no había a dónde huir. El encuentro inevitable, el polvo, se asentaba lentamente, como si el propio tiempo hubiera contenido la respiración para presenciar el derrumbe de la vida de Diego. A pocos metros de distancia, las 2 figuras se acercaban con pasos lentos y dolorosos. Eran un hombre y una mujer,
ambos con las espaldas encorvadas bajo el peso de fardos de leña que parecían demasiado grandes para sus cuerpos frágiles. El sol inclemente del final de la tarde castigaba sus rostros marcados por décadas de trabajo duro, dibujando sombras profundas en cada arruga, en cada pliegue de piel que contaba una historia de sacrificio. Valentina, aún descalza sobre la tierra roja, entrecerró los ojos detrás de sus lentes oscuros de diseñador. Su expresión era una mezcla de asombro y una repulsión mal disimulada. Para ella, esas personas no eran seres humanos. Eran elementos de un escenario grotesco, una falla en la Matrix de su vida perfectamente pulida y lujosa. Se cruzó de brazos, la seda de su blusa contrastando violentamente con la aspereza del entorno. «Diego, por el amor de Dios», susurró con la voz cargada de impaciencia. «¿Quiénes son estos mendigos? No me digas que tu familia permite que personas así anden vagando por la propiedad. Esto es un absurdo. Si mi padre viera esto, le daría un infarto. ¿Dónde están los guardias para echarlos?» Cada palabra de Valentina era como un clavo siendo martillado en el ataúd de la conciencia de Diego. Quería gritar, quería mandarla a callar, pero el miedo a perder todo lo que había conquistado lo paralizó. Sus pies parecían fundidos al suelo de tierra. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonando en sus oídos, ahogando el sonido de los pasos arrastrados que se acercaban. Conocía a ese hombre, conocía a esa mujer. El hombre llevaba un sombrero de paja agujereado y una camisa de botones desteñida, remendada tantas veces que era imposible saber cuál era su color original. La mujer caminaba un paso atrás, con el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo de algodón para protegerse del sol, y una falda larga que barría el polvo. Eran don Tomás y doña Rosa, sus padres. Las personas que habían dejado de comer carne durante meses para que él pudiera tener un traje decente en su graduación. Las personas que rezaban el rosario todas las noches, pidiéndole a Dios que protegiera a su niño en la gran ciudad. Diego sintió un sabor a bilis en la boca. Había pasado los últimos 10 años huyendo de aquella imagen, construyendo una muralla de dinero, estatus y mentiras para no tener que mirar nunca más a la pobreza de frente. Y ahora la pobreza estaba allí, a 3 pasos de distancia, cargando leña para no morir de frío en la noche. «¡Diego, haz algo!», exigió Valentina, dando un paso atrás como si temiera que la suciedad de ellos pudiera saltarle encima. «Mándalos a volar. Pregunta dónde queda la casa principal. Ya no soporto estar aquí». Fue entonces cuando el hombre mayor se detuvo. Don Tomás levantó la cabeza, ajustándose el sombrero de paja con una mano temblorosa y encallecida. Sus ojos, turbios por una catarata incipiente, pero aún llenos de una sabiduría antigua, se enfocaron en la elegante pareja parada en medio del camino. Miró el auto de lujo averiado a lo lejos, luego a la mujer rubia con cara de asco, y finalmente sus ojos se encontraron con los de Diego. El tiempo se detuvo. Por un segundo que pareció durar una eternidad, el silencio dominó el valle. Diego vio el momento exacto en que el reconocimiento golpeó a su padre. El fardo de leña se resbaló de la espalda de don Tomás, cayendo al suelo con un golpe sordo, levantando una pequeña nube de polvo. Las manos del anciano comenzaron a temblar incontrolablemente. Una sonrisa amplia, desdentada y absolutamente radiante iluminó su rostro cansado. Lágrimas gruesas brotaron de sus ojos, lavando el polvo de sus mejillas. «Dios mío». La voz de don Tomás salió como un susurro ronco, quebrado por la emoción. «Mi niño. Rosa, Rosa, mira quién está aquí. Es nuestro niño. Es Diego».
Doña Rosa, al escuchar el nombre de su hijo, dejó caer su propia leña. Corrió los pocos pasos que los separaban, con las manos extendidas, el rostro transfigurado por una alegría tan pura y abrumadora, que hizo que a Diego le doliera físicamente el pecho. Ella no veía el traje italiano de miles de dólares, no veía el reloj suizo, solo veía al hijo que se había ido de casa hacía una década y que ahora, milagrosamente, estaba de regreso. «¡Mi hijo! ¡Mi amor! ¡Volviste con nosotros!», lloró corriendo para abrazarlo, pero Diego retrocedió. Fue un movimiento involuntario, un reflejo condicionado por años de mentiras y vergüenza. Dio un paso atrás, huyendo del abrazo de su propia madre. La sonrisa de Doña Rosa se congeló en el aire. Sus manos, ásperas y sucias de tierra, cayeron a los costados de su cuerpo. La alegría en sus ojos fue instantáneamente reemplazada por una confusión dolorosa, como la de un animalito que no entiende por qué lo han pateado. Valentina abrió los ojos de par en par, volviéndose hacia Diego con una expresión de puro horror. «Diego», dijo, con la voz cortante como vidrio roto. ¿Qué están diciendo estos mendigos? ¿Por qué esta mujer te está llamando hijo?» El mundo de Diego estaba en llamas. Las llamas de la verdad estaban lamiendo los bordes de su ilusión de oro. Miró a Valentina, la heredera del imperio, la llave para su futuro brillante, la mujer que lo abandonaría en un segundo si supiera de dónde venía. Luego miró a sus padres. Don Tomás había notado el retroceso de su hijo. La sonrisa del anciano había desaparecido, reemplazada por una comprensión silenciosa y devastadora. Vio la vergüenza en los ojos de Diego. Vio el asco en los ojos de Valentina. Y en ese instante, el corazón de un padre se rompió en 1000 pedazos. «Ellos», comenzó Diego, con la voz fallando y la garganta seca. El sudor le escurría por la frente. Necesitaba tomar una decisión. La decisión que definiría el resto de su vida. Podía abrazarlos, asumir quién era y perder a Valentina, la fortuna, el estatus, la boda del año. O podía salvar su farsa, pero para ello tendría que cometer el acto más cruel de su existencia. «Ellos», repitió Diego, tragando saliva, evitando mirar el rostro destruido de su madre. Ellos son los antiguos caseros de la hacienda, Valentina. La edad le ha afectado la cabeza a Doña Rosa. Perdió a un hijo hace muchos años y a veces se confunde. Se cree que yo soy él». La mentira salió de su boca como veneno. Cada palabra le quemó la lengua. No se atrevió a mirar a don Tomás. No se atrevió a ver la reacción del hombre que le había enseñado a caminar, a hablar, a ser un hombre honesto. Valentina soltó un suspiro de alivio, la tensión abandonando sus hombros. «Ay, Dios mío, qué susto. Por un momento pensé que... Bueno, no importa. Qué situación tan trágica. Pero Diego, tienes que pedirle a tu padre que interne a estas personas. No es seguro dejarlos sueltos así. Pueden ser peligrosos». «No son peligrosos», murmuró Diego, sintiéndose la criatura más despreciable sobre la faz de la tierra. Don Tomás dio un paso al frente. El anciano puso la mano en el hombro de su esposa, que ahora lloraba en silencio, con las lágrimas lavando el polvo de su rostro y los ojos fijos en el suelo. El padre de Diego miró a su hijo. No había rabia en su mirada, no había odio, solo había una tristeza tan profunda, tan insondable, que era peor que cualquier golpe en el estómago. El anciano se aclaró la garganta, se ajustó el sombrero y, con una dignidad que ningún dinero en el mundo podría comprar, entró en el juego de su hijo. «La señorita tiene razón, doctor Diego», dijo don Tomás, con voz firme, aunque el labio inferior le temblaba levemente. «La cabeza de mi viejita no anda muy bien. Le pido perdón por la molestia. Nosotros
Nosotros solo estábamos llevando un poco de leña para el fogón. El título, Doctor Diego, saliendo de la boca de su propio padre, fue como una puñalada en el corazón. Diego sintió que le flaqueaban las rodillas. Había ganado. La mentira estaba a salvo. Valentina estaba convencida. La boda se llevaría a cabo. Sería rico, poderoso, intocable. Pero mientras veía a sus padres encorvarse nuevamente para recoger la pesada leña del suelo, solos, humillados y rechazados por su propio hijo, Diego se dio cuenta de que acababa de firmar la sentencia de muerte de su propia alma. Y la noche en Santa Cruz de las Almas apenas comenzaba. La máscara agrietada, el trayecto final hasta la pequeña casita de adobe y caña, le pareció a Diego la caminata de un condenado hacia el patíbulo. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo rojo que se pegaba al dobladillo de su pantalón italiano, marcándolo con la tierra de la que tanto había intentado huir. Valentina caminaba a su lado, pisando fuerte, apretando su bolso de diseñador contra el pecho como si fuera un escudo contra la pobreza que los rodeaba. Murmuraba quejas ininterrumpidas sobre el calor, sobre la suciedad, sobre lo absurdo de estar perdidos en lo que ella llamaba el fin del mundo. Pero Diego no escuchaba sus palabras. Sus oídos estaban llenos del sonido arrastrado de los pasos de sus padres, que caminaban unos metros más adelante, aún encorvados bajo el peso de la leña. La imagen de la espalda ancha y cansada de don Tomás, manchada de sudor bajo la camisa raída, era una puñalada continua en su conciencia. La mentira había sido contada, el veneno había sido destilado. Había renegado de las personas que le dieron la vida para proteger un puñado de dinero y estatus. Y lo peor de todo, ellos habían aceptado la humillación para protegerlo. Cuando finalmente llegaron al pequeño patio de tierra barrida, don Tomás y doña Rosa descargaron la leña cerca de un viejo fogón de leña improvisado en las afueras. El sonido de la madera golpeando el suelo resonó como un trueno en el pesado silencio de la tarde. La casa era exactamente como Diego la recordaba, solo que más cansada por el tiempo. Las paredes de barro tenían grietas que parecían arrugas en un rostro envejecido. El techo cedía levemente en el centro. Había un olor familiar y nostálgico en el aire, una mezcla de humo de leña, jabón blanco y tierra húmeda. Era el olor de su infancia. Era el olor a hogar. «Por favor, pasen. El sol está castigando mucho a la señorita», dijo don Tomás con voz ronca, señalando la puerta de madera desgastada. No miró a Diego. Sus ojos, antes llenos de un brillo de esperanza, ahora estaban opacos, fijos en el suelo. Se quitó el sombrero de paja agujereado y lo apretó contra su pecho, en un gesto de sumisión que hizo que el estómago de Diego se revolviera de asco hacia sí mismo. Valentina dudó en el umbral de la puerta. Miró hacia el interior oscuro de la casa, como si estuviera a punto de entrar en una cueva llena de bestias salvajes. Con un suspiro exagerado de mártir, cruzó la entrada, seguida por Diego. El interior era de una sencillez que rozaba la miseria, pero estaba impecablemente limpio. El piso de cemento pulido brillaba de tanto que lo habían encerado. Había una pequeña mesa de madera en el centro, cubierta por un mantel de encaje hecho a mano, remendado con un cuidado conmovedor en varios puntos. En las paredes no había obras de arte ni espejos de cristal, solo un viejo calendario de un taller mecánico y un pequeño altar con una imagen de la Virgen del Carmen, iluminada por el cabo de una vela casi consumida. «Diego, no me voy a sentar en eso», susurró Valentina, señalando las sillas de mimbre. «Mira este lugar. Es un cautiverio. Tienes que ir hasta la carretera, encontrar un punto con señal y mandar a que nos vengan a rescatar de inmediato. Me niego a pasar más de 10 minutos respirando este aire.
Antes de que Diego pudiera responder, doña Rosa entró en la sala. Se había quitado el pañuelo que le cubría el rostro y se había lavado las manos, aunque la tierra seguía incrustada en las grietas de sus callos. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Había llorado. Diego lo sabía. Conocía el rostro de su madre mejor que el suyo propio, pero ella forzó una sonrisa temblorosa, una sonrisa de anfitriona, tragándose su propio dolor para servir a la mujer que su hijo había elegido. «Señora, ¿gusta un vasito de agua fresca? El agua de nuestro pozo es muy buena, bien heladita», ofreció doña Rosa, con la voz quebrada, extendiendo un vaso de vidrio sencillo, de esos reciclados, que había pulido hasta hacerlo brillar. Valentina miró el vaso, luego las manos encallecidas y arrugadas de la anciana. Dio un paso atrás, cruzándose de brazos, con la expresión contorsionada en una máscara de repulsión. «No, gracias, solo bebo agua mineral embotellada. No quiero agarrar una infección», respondió Valentina con un tono de voz frío y cortante como el hielo. Se volvió hacia Diego, ignorando por completo a doña Rosa. «Diego, dile a esta señora que nos deje a solas. El olor a sudor me está dando jaqueca». La sala se sumió en un silencio sepulcral. El vaso tembló en las manos de doña Rosa. El agua salpicó el piso de cemento. Agachó la cabeza y su sonrisa forzada finalmente se desmoronó, dando paso a una expresión de pura desolación. Se dio la vuelta despacio y caminó de regreso a la pequeña cocina, con los hombros encorvados, pareciendo 10 años mayor que cuando la tarde había comenzado. Diego sintió como si una mano invisible le estuviera aplastando la garganta. Le faltó el aire. El traje de diseñador, que antes era su símbolo de poder, ahora parecía una camisa de fuerza tejida con hilos de culpa y cobardía. Quería gritarle a Valentina. Quería arrancarle el vaso de la mano a su madre y beberse el agua. Quería caer de rodillas en ese piso de cemento y suplicar perdón hasta quedarse sin voz. Pero no hizo nada. Se quedó inmóvil, como una estatua de cobardía, viendo cómo su madre era humillada en su propia casa. Don Tomás, que había presenciado toda la escena apoyado en el marco de la puerta, finalmente se movió. El anciano caminó hasta la mesa, sacó una de las sillas de mimbre y, con un gesto lento y digno, sacó un pañuelo limpio del bolsillo de su pantalón y limpió el asiento que ya estaba inmaculado. «La señorita puede sentarse». «Está limpio», dijo don Tomás, con voz baja, pero cargada de una autoridad silenciosa que hizo que hasta Valentina dudara por un segundo. «El doctor Diego sabe que somos pobres, pero somos limpios. Le voy a pedir a Rosa que cuele un café. Es lo que tenemos». El anciano se volvió hacia Diego. La mirada que intercambiaron padre e hijo duró apenas un segundo, pero cargaba con el peso de toda una vida. No había juicio en los ojos de don Tomás, solo una tristeza abismal. Era la mirada de un hombre que había dado su propia sangre para criar a un rey, solo para descubrir que había criado a un extraño. Mientras don Tomás desaparecía en la cocina para consolar a su esposa, Valentina resopló, sacó una toallita húmeda de su bolso, la pasó sobre la silla ya limpia y finalmente se sentó, cruzando las piernas con impaciencia. «Son rarísimos, Diego, rarísimos», susurró, poniendo los ojos en blanco. «Actúan como si te conocieran. Sinceramente, si tu padre no manda a alguien a buscarnos antes de que anochezca, te juro que me voy caminando». Diego miró hacia la puerta de la cocina. Podía escuchar el sonido ahogado del llanto de su madre y el murmullo suave de su padre intentando calmarla. El olor del café empezando a hervir en el fogón de leña invadió la sala, trayendo consigo recuerdos de frías mañanas de invierno, donde el único calor que conocía provenía del amor de esas dos personas a las que acababa de destruir. La máscara de Diego estaba agrietada y los pedazos de cristal le estaban cortando el alma de adentro hacia afuera. Sabía que la noche sería larga,
pero no imaginaba que lo peor aún estaba escondido en las sombras de aquel lugar. Banquete de migajas. El sonido de la leña crujiendo en la vieja estufa de hierro fundido resonaba por la pequeña casa como el tic-tac de un reloj marcando el tiempo de una tragedia anunciada. En la sala, el silencio entre Diego y Valentina era denso, casi palpable. Valentina mantenía los brazos cruzados, con una respiración corta y superficial, como si el simple acto de inhalar el aire de aquella humilde casa pudiera contaminar sus pulmones acostumbrados al aire acondicionado de los rascacielos. Diego, por su parte, mantenía los ojos fijos en las ranuras de la mesa de madera. No se atrevía a levantar la mirada. Sabía que, si lo hacía, los fantasmas de su infancia le devolverían la mirada, cobrándole la deuda de su traición. Desde la cocina, separada solo por una cortina de tela floreada y desteñida, llegaban los sonidos ahogados del dolor. El tintineo de tazas temblando contra platillos de aluminio. El susurro ronco de don Tomás, intentando calmar el llanto contenido de doña Rosa. Cada sollozo, cada suspiro de su madre era una cuchilla invisible cortando la carne de Diego. Recordaba aquellas manos que habían amasado pan de madrugada para vender a la orilla del camino, manos que habían cosido su ropa de escuela bajo la luz débil de un farol, manos que ahora temblaban de vergüenza y rechazo dentro de su propia casa. El olor inconfundible del café colado en tela de algodón invadió el ambiente. Era un aroma fuerte, con cuerpo, el olor de las mañanas de domingo de su infancia, el olor del amor incondicional que no necesitaba palabras para hacerse presente. Pero, en ese momento para Diego, aquel olor tenía el tufo amargo de la culpa. La cortina de tela fue apartada lentamente. Doña Rosa apareció, caminando con la cabeza gacha. Llevaba una bandeja redonda de aluminio, pulida con tanto esmero que reflejaba la luz amarillenta de la sala. Sobre la bandeja reposaban 2 tazas de vidrio grueso, una tetera de esmalte desportillada en los bordes y un plato cubierto por un paño de cocina impecablemente blanco, bordado con pequeñas flores rojas en las puntas. Se acercó a la mesa con pasos cortos, con el cuerpo encogido, como si pidiera disculpas por existir. Don Tomás venía justo detrás, con el rostro endurecido por una dignidad silenciosa, los ojos turbios fijos en la pared, negándose a mirar al hijo que lo había renegado. «Con permiso, señora», murmuró doña Rosa, con la voz quebrada, sin saber cómo dirigirse a la mujer cubierta de joyas que estaba sentada en su silla. Yo colé un cafecito fresco, y hay pan de maíz. Salió del horno ahoritita mismo. Es humilde, pero está hecho con mucha limpieza». Colocó la bandeja sobre la mesa con manos temblorosas. Con un cuidado casi reverencial, retiró el paño bordado, revelando rebanadas gruesas y doradas de un pan casero que aún humeaba, exhalando un aroma dulce y reconfortante. Era el banquete de migajas que aquella familia tenía para ofrecer. Era lo mejor que poseían. Era el pan que, muchas veces, ellos dejaban de comer para que su hijo no se fuera a dormir con hambre. Valentina miró la bandeja. Sus ojos bajaron por las sencillas tazas de vidrio, por la tetera desportillada, hasta posarse en el pan humeante. Su labio superior se curvó en una expresión de profundo desdén. No vio el sudor, no vio el sacrificio, no vio el amor depositado allí, solo vio pobreza, solo vio suciedad. «¿Hablas en serio?», dijo Valentina, con la voz destilando veneno, volviéndose hacia Diego. «¿Esperas que me coma esto? Mira estas tazas, Diego. ¿Quién sabe quién bebió de ellas? Y este pan, yo no como carbohidratos, y mucho menos algo hecho en una cocina que no pasaría ni la inspección de salubridad más básica». Las palabras cayeron en la sala como piedras pesadas. Doña Rosa recogió las manos rápidamente, escondiéndolas debajo de su delantal manchado de harina.
Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero se mordió el labio inferior para no sollozar. Debajo de la tela gruesa del delantal, los dedos encallecidos de la anciana madre apretaban con fuerza un pequeño objeto en el fondo del bolsillo. Era una cajita de terciopelo gastada. Dentro de ella reposaba un anillo de oro fino, una herencia de su propia abuela, la única cosa de valor que la familia poseía. Había pasado los últimos 3 años puliendo aquel anillo todas las noches, soñando con el día en que se lo entregaría a la mujer que hiciera feliz a su Diego. Ahora, sintiendo la frialdad de aquella muchacha, doña Rosa apretó la cajita hasta que le dolieron los nudillos, sabiendo que aquel anillo jamás tocaría la mano de Valentina. Diego sintió que le hervía la sangre, una furia ciega, dirigida a Valentina, a sí mismo, al mundo entero, subió por su garganta. Quería golpear la mesa, quería gritar que aquel pan era sagrado, quería decir que aquellas tazas habían calmado la sed de hombres y mujeres mucho más honrados que cualquier banquero con el que cenaban en la capital. Pero miró a Valentina, miró el diamante brillando en su dedo, recordó el contrato de fusión, el bufete de abogados, la vida perfecta que lo esperaba el lunes, y la cobardía, su vieja y fiel compañera, lo abrazó una vez más. «Valentina, por favor, sé educada», susurró Diego, con una voz tan débil que apenas se podía escuchar. No defendió a sus padres, no defendió la comida, solo le pidió que bajara el tono. «Educada, estoy siendo realista», replicó ella, levantándose bruscamente de la silla, haciéndola raspar ruidosamente contra el piso de cemento. «Estoy atrapada en medio de la nada, con el auto averiado, sentada en la casa de 2 caseros locos que creen que eres su hijo, y quieres que coma pan de maíz en un vaso de vidrio barato. Ya no soporto este olor a humo. Se me está impregnando en el cabello». Don Tomás dio un paso al frente, interponiéndose instintivamente entre su esposa y la mujer furiosa. El anciano no dijo una palabra, pero la firmeza de su postura era un escudo para proteger lo que quedaba del corazón de doña Rosa. «Saldré afuera», anunció Valentina tomando su bolso de diseñador de forma brusca. «Voy a intentar encontrar algo de señal de internet en el patio. Si no logro hablar con mi padre en 10 minutos, Diego, te juro por Dios que empiezo a caminar de regreso a la ciudad yo sola». Giró sobre sus talones y marchó hacia la puerta trasera, que daba al terreno irregular donde estaban las gallinas y las viejas estructuras de madera de la propiedad. El pánico golpeó a Diego como un puñetazo en el pecho. El patio, el granero. «Valentina, espera, no vayas para allá», gritó Diego, levantándose de un salto, mientras la silla caía hacia atrás con un estruendo. Pero ya era demasiado tarde. Ella ya había empujado la puerta de madera y salido a la luz anaranjada del final de la tarde. Diego sabía lo que había allá afuera. Sabía lo que estaba guardado en el viejo granero de tablas torcidas al fondo del terreno. No eran caballos árabes, no eran tractores de última generación. Era la prueba física, innegable y devastadora, de todas las mentiras que había contado. Era la tumba de los sacrificios de sus padres. Corrió hacia la puerta, con el corazón latiéndole en la garganta, dejando a don Tomás y a doña Rosa solos en la sala, frente a un banquete intacto y un amor que había sido arrojado a los cerdos. Pero mientras Diego corría hacia el patio, el sonido de la puerta del viejo granero, crujiendo al ser abierta por Valentina, resonó por el valle, anunciando que el castillo de mentiras estaba a punto de convertirse en polvo. El secreto del granero. El sol del final de la tarde bañaba el patio de tierra apisonada con una luz anaranjada y melancólica, alargando las sombras de los viejos árboles retorcidos. El sonido de los pasos apresurados de Valentina, aplastando las hojas secas y las ramitas, resonaba como pequeños chasquidos de un látigo en el silencio del valle. Caminaba con la furia de quien se siente ofendida por su propia realidad,
apretando su bolso de diseñador contra el cuerpo como si el aire de aquel lugar pudiera corroer el cuero italiano. A pocos metros de allí, la puerta de madera podrida del viejo granero se erguía como la entrada de una tumba olvidada. No había candados relucientes ni sistemas de seguridad, solo un pestillo de hierro oxidado que cedió con un gemido agudo y prolongado cuando Valentina lo empujó con fuerza. El sonido rasgó la quietud de la tarde, haciendo que las gallinas en el corral se dispersaran presas del pánico. Dentro de la casa, aquel chirrido metálico sonó para Diego como la trompeta del juicio final. Salió disparado por la puerta trasera, tropezando con su propia desesperación, con el traje caro ahora arrugado y cubierto por una fina capa de polvo. El aire frío del atardecer le quemaba los pulmones, pero no podía detenerse. Sabía exactamente lo que había dentro de ese granero, y sabía que si Valentina lo veía, no habría vuelta atrás. El abismo lo esperaba con los brazos abiertos. Mientras Diego corría, los recuerdos lo asaltaban como destellos de una pesadilla de la que no podía despertar. Aquel granero no guardaba caballos árabes ni maquinaria agrícola de última generación, como había mentido tantas veces en las cenas de la alta sociedad. Aquel granero era el museo privado de los dolores y renuncias de sus padres. Era allí donde don Tomás guardaba las herramientas desafiladas con las que castigaba la tierra dura todos los días. Era allí donde reposaba la vieja carreta de madera, inútil desde que tuvieron que vender el único burro de carga para pagar la matrícula de Diego en la Facultad de Derecho. Valentina entró en el granero, tosiendo y agitando la mano frente a su rostro para apartar la nube de polvo y telarañas que danzaban en los rayos de luz que entraban por las rendijas del techo. El olor a moho, paja vieja y tierra húmeda era sofocante. Entrecerró los ojos, intentando acostumbrar la vista a la penumbra. «Esto es un basurero», murmuró para sí misma, con la voz cargada de asco, pisando con cuidado para no ensuciar aún más sus zapatos. Buscaba cualquier señal de la riqueza oculta que Diego siempre insinuaba que existía. ¿Dónde estarían las sillas de montar de cuero trabajado? ¿Dónde estarían los sacos de alimento importado? En cambio, sus ojos se posaron en un viejo banco de trabajo de madera carcomida por las termitas, apoyado contra la pared del fondo. Sobre él, iluminada por un único rayo de sol moribundo que penetraba por un agujero en la teja, había una caja de metal. Era una antigua lata de galletas, de esas que las abuelas usaban para guardar hilos y agujas, ahora descolorida y con manchas de óxido en los bordes. Movida por una curiosidad morbosa y por la frustración creciente, Valentina se acercó al banco. La lata parecía ser la única cosa en aquel ambiente en ruinas que se manipulaba con frecuencia. No había polvo sobre la tapa. Alguien la limpiaba constantemente, alguien la trataba como un relicario. Afuera, los pasos de Diego sonaban pesados e irregulares. Estaba a 10 metros de la puerta. 5 metros. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de romperle las costillas. «¡Valentina! ¡No toques nada!», intentó gritar, pero la voz le salió como un susurro chillón, ahogada por el pánico. Dentro del granero, Valentina ignoró el llamado distante. Con las puntas de los dedos, luciendo uñas perfectamente pintadas, forzó la tapa de metal. La lata cedió con un chasquido seco. Esperaba encontrar veneno para ratas, semillas viejas o tal vez algunas monedas sin valor. Pero lo que vio le hizo fruncir el ceño en una profunda confusión. La caja estaba repleta de papeles. Eran decenas, tal vez cientos de recibos, pagarés amarillentos y comprobantes de depósitos bancarios, todos meticulosamente organizados y atados con ligas de goma resecas. Tomó el primer fajo de papeles. La luz débil del sol iluminó las letras impresas y la caligrafía temblorosa que llenaba los espacios en blanco.
El primer papel era un comprobante de empeño. Artículo: cadena de oro con medalla de bautizo. Valor: irrisorio. La fecha coincidía exactamente con el mes en que Diego se había mudado a la capital. El segundo papel era un contrato de venta de tierras, redactado a mano y registrado en una notaría local. Vendedor: Tomás Silva. Comprador: Hacienda Vecina. Objeto: Lote Sur, la única tierra con un nacimiento de agua. El valor de la venta estaba circulado con bolígrafo rojo y justo debajo, anexado con un clip oxidado, había un comprobante de transferencia bancaria. El destinatario de la transferencia hizo que a Valentina se le helara la sangre. Beneficiario: Diego Silva. Concepto: pago de semestre universitario y alquiler. Las manos de Valentina comenzaron a temblar. La repulsión inicial dio paso a un asombro gélido y paralizante. Continuó hojeando los papeles frenéticamente, recibo tras recibo, depósito tras depósito, valores pequeños, sudados, sangrados de aquella tierra seca, todos enviados a la misma cuenta en la capital. Había cartas del banco amenazando con embargar la pequeña casa por falta de pago de préstamos. Préstamos cuyos valores coincidían exactamente con el precio del reloj suizo que Diego llevaba en la muñeca en ese preciso momento. No había imperio agropecuario, no había caballos árabes, no había una fortuna escondida esperando para fusionarse con la empresa de su padre. Solo había miseria, sacrificio y una mentira colosal, construida sobre las espaldas encorvadas de dos ancianos que pasaban hambre para sostener la farsa de su hijo. La respiración de Valentina se volvió irregular. Sintió como si el suelo de tierra estuviera cediendo bajo sus pies. Ella, la heredera implacable, la mujer que se enorgullecía de nunca ser engañada en los negocios, había caído en la estafa más sucia y rastrera de todas. Se iba a casar con un fraude. Un hombre que no solo era pobre, sino que era un parásito emocional, una sanguijuela que drenaba la vida de sus propios padres para comprar trajes italianos. Fue en ese preciso momento que la luz en la entrada del granero se bloqueó. Diego se detuvo en la puerta, jadeando, apoyando las manos en las rodillas, con el pecho subiendo y bajando violentamente. El polvo que había levantado se arremolinaba a su alrededor como una tormenta particular. Levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos, y la escena que vio lo destruyó por completo. Valentina estaba de pie junto al banco de trabajo. La caja de lata estaba abierta. En sus manos, iluminados por el último rayo de sol del día, estaban los recibos de su vergüenza, los papeles que probaban que cada gota de su éxito había sido comprada con las lágrimas y el sudor de sus padres. Ella levantó los ojos lentamente. La mirada que le lanzó a Diego ya no era de asco por la pobreza del lugar. Era una mirada de absoluto y puro desprecio hacia él. El silencio en el granero era tan denso que Diego podía escuchar el sonido de los papeles temblando en las manos de la mujer que estaba a punto de perder para siempre. Arrugó los recibos en su mano con los nudillos blancos de rabia y dio un paso hacia él, con los ojos brillando con una furia fría y calculadora. La ilusión de oro se había derretido, revelando solo el óxido de un carácter corrompido. El enfrentamiento de dos mundos, el silencio dentro del granero era tan denso que parecía robar el oxígeno del aire. El polvo, iluminado por el último rayo de sol que entraba por las rendijas del techo podrido, danzaba alrededor de Valentina y Diego como testigos silenciosos de un juicio inminente. En las manos de ella, los papeles amarillentos, recibos de empeño, comprobantes de depósitos minúsculos, el contrato de venta del único pedazo de tierra fértil de la familia, temblaban levemente. No de tristeza, sino de una indignación fría y cortante. Diego permanecía paralizado en la puerta, con la respiración contenida en la garganta.
El traje italiano, que antes era su armadura contra el mundo, ahora parecía pesar 1 tonelada, asfixiándolo. Abrió la boca para hablar, para intentar tejer una red más de mentiras, pero las palabras murieron antes de nacer. ¿Qué podía decir? ¿Que los recibos eran falsos? ¿Que la firma temblorosa de su padre, vendiendo su propio sudor para pagar la universidad de su hijo en la capital, era una ilusión óptica? Valentina. Logró susurrar finalmente con voz ronca, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Por favor, déjame explicarte. No es lo que estás pensando. Valentina soltó una risa seca, un sonido desprovisto de cualquier alegría, que resonó por las paredes de madera vieja como el chasquido de un látigo. Dio un paso al frente, con sus ojos azules brillando con un desprecio absoluto. La mujer sofisticada y pulida de la alta sociedad había desaparecido, dando paso a una jueza implacable. ¿Explicar, Diego? ¿Qué exactamente quieres explicarme?, preguntó con una voz peligrosamente baja, alzando el fajo de papeles arrugados a la altura de su rostro. ¿Quieres explicarme cómo el heredero de un imperio agropecuario necesita que su padre venda el único nacimiento de agua de la propiedad para pagar el alquiler de un apartamento minúsculo en la capital? ¿O tal vez quieres explicarme cómo tu madre, la matriarca recluida, empeñó una cadenita de oro para que pudieras comprar esos zapatos ridículos que usaste en nuestra primera cita? Cada palabra suya era un golpe de pico en los cimientos de la vida de Diego. Retrocedió un paso, instintivamente, como si estuviera siendo agredido físicamente. La mirada de Valentina bajó de su rostro pálido al reloj suizo que brillaba en su muñeca izquierda. ¿Sabes qué es lo más fascinante?, continuó ella, subiendo el tono de voz gradualmente, mezclando rabia y asco. Siempre pensé que eras un hombre brillante, un estratega, pero no eres más que un parásito, un cobarde que chupa la sangre de 2 viejos miserables para fingir ser alguien que no es. ¿Tienes idea de lo patético que eres en este momento? Lo hice por nosotros, estalló Diego con la voz quebrada y la desesperación finalmente rompiendo la represa de su autocontrol. Lo hice para llegar a donde llegué. ¿Crees que tu padre, el gran magnate, me habría siquiera mirado a la cara si supiera que vengo de aquí? ¿Crees que habrías aceptado salir conmigo si te hubiera dicho que mi madre lava ropa ajena? Su mundo no acepta a personas como yo, Valentina. Tuve que crear un personaje para sobrevivir en su selva. No te atrevas a echarnos la culpa a mí o a mi padre, gritó ella, arrojando los papeles con fuerza al pecho de Diego. Los recibos se esparcieron por el suelo de tierra como hojas muertas cayendo de un árbol en otoño. Somos ricos, sí. Somos implacables en los negocios, sí. Pero no somos un fraude. Mi padre construyó su imperio trabajando, no robándole la dignidad a su propia familia. No creaste un personaje para sobrevivir, Diego. Creaste un personaje porque te avergüenzas de quién eres. Te avergüenzas de la sangre que corre por tus venas. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un tren descarrilado. La verdad era fea, desnuda e innegable. No había mentido solo para conseguir un trabajo o cerrar un contrato. Había mentido porque, en el fondo de su alma, despreciaba la pobreza de sus padres. Había cambiado su amor incondicional por aceptación social, por invitaciones a fiestas exclusivas y por un lugar en la mesa de los poderosos. Y lo peor de todo, susurró Valentina, negando con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Lo peor de todo no es que seas pobre. El dinero de mi padre podría cubrir eso en un segundo. Lo imperdonable, Diego, es tu falta de carácter. Los hiciste servirte. Dejaste que a tu madre, a la mujer que te dio la vida, yo la tratara como basura dentro de su propia casa. Y no dijiste ni una sola palabra para defenderla.
El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la respiración agitada de ambos. Diego miró al suelo, a los papeles esparcidos en la tierra. Allí estaba la prueba de todo el amor que había recibido y de toda la traición que había devuelto. Cayó de rodillas, el polvo ensuciando su pantalón impecable, las manos cubriendo su rostro, mientras un sollozo seco le desgarraba la garganta. El castillo se había derrumbado. La ilusión de oro se había convertido en cenizas. «Valentina, por favor», suplicó con la voz ahogada por las manos. «Te amo, la boda, la fusión. Podemos arreglar esto. Les devuelvo todo. Compro la tierra de nuevo. Haré lo que sea necesario». «No has entendido nada, ¿verdad?», respondió ella, con voz fría y distante, como si estuviera hablando con un extraño en la calle. «No hay arreglo para la falta de alma, Diego. La boda está cancelada. La fusión está cancelada. Vas a volver a tu oficina el lunes, vas a empacar tus cosas y vas a desaparecer de mi vida y de la empresa de mi padre». Se acabó. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo abruptamente. En la entrada del granero, iluminados por la luz débil del atardecer que comenzaba a dar paso a la noche, estaban don Tomás y doña Rosa. Habían escuchado los gritos, habían seguido a su hijo, y ahora parados allí, con los ojos fijos en los papeles esparcidos por el suelo y en su hijo arrodillado en la tierra, comprendían la magnitud completa de la tragedia. El viejo Tomás ya no llevaba el sombrero de paja. Lo sostenía en las manos, aplastando las alas con fuerza. Su rostro, antes marcado por una tristeza resignada, ahora exhibía un dolor tan profundo y ancestral que parecía trascender la propia existencia. Doña Rosa estaba a su lado, con las manos cubriendo su boca, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas arrugadas. Lo habían escuchado todo: la humillación, la mentira, el rechazo y la condena final pronunciada por la mujer rica. Valentina miró a los dos ancianos. Por primera vez desde que había llegado a aquel lugar, la repulsión en sus ojos dio paso a un destello de lástima. Se acomodó el bolso en el hombro, levantó la barbilla y pasó junto a ellos sin decir una palabra, caminando con pasos firmes de regreso a la casa, dejando atrás los escombros de una familia que había sido destruida por la ambición desmedida de un hijo que olvidó de dónde venía. Diego permaneció de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, incapaz de levantar los ojos para mirar a las dos personas que lo habían sacrificado todo por él. El enfrentamiento de dos mundos había terminado, y él había perdido ambos. El ultimátum de Valentina. La noche cayó sobre Santa Cruz de las Almas, no como un manto de estrellas, sino como una mortaja pesada y sofocante. En el interior del viejo granero, la oscuridad era casi absoluta, rota solo por el rayo plateado de la luna que comenzaba a filtrarse por las rendijas del techo. Diego seguía arrodillado en la tierra apisonada, con las manos aún cubriéndose el rostro, el cuerpo sacudido por temblores silenciosos. El sonido de los pasos de Valentina, firmes e implacables, ya había desaparecido, tragado por el silencio sepulcral del valle. Pero lo que resonaba en la mente de Diego, repitiéndose en un bucle tortuoso, era el sonido de la respiración entrecortada de su madre y el crujido del sombrero de paja siendo aplastado por las manos de su padre. Necesitaba levantarse, necesitaba enfrentar los escombros. Apoyándose en el banco de madera carcomida, Diego irguió su cuerpo pesado. El traje italiano, antes un símbolo de su poder y estatus, ahora estaba impregnado de polvo, sudor y vergüenza. Parecía la piel de un animal muerto que vestía para intentar parecer más grande de lo que realmente era. Con pasos arrastrados, como un fantasma vagando por su propio purgatorio, caminó hacia la salida del granero. El trayecto de regreso hasta la casita de adobe y caña
Fue el viaje más largo de su vida. La luz amarillenta que escapaba por la puerta entreabierta dibujaba un rectángulo en el suelo del patio, un portal hacia la realidad que ya no podía evitar. Al cruzar el umbral, la escena que encontró hizo que se le revolviera el estómago en una mezcla de pánico y dolor. Valentina estaba de pie en el centro de la pequeña sala, con postura erguida y la barbilla en alto. Sostenía el celular con fuerza, con los ojos fijos en la pantalla. El desprecio se había solidificado en una máscara de frialdad corporativa. En la esquina opuesta de la sala, cerca de la puerta de la cocina, estaban don Tomás y doña Rosa. Parecían haberse encogido. La anciana se abrazaba a sí misma, con los ojos enrojecidos, fijos en el piso de cemento pulido, mientras don Tomás mantenía una mano protectora sobre el hombro de su esposa. Nadie decía una palabra. El aire era tan denso que costaba respirar. Cuando Diego entró, Valentina levantó la vista. Ya no había lágrimas de rabia ni gritos de indignación. Había vuelto a ser la heredera implacable, la mujer de negocios que calculaba pérdidas y daños con la precisión de un cirujano. Conseguí una rayita de señal cerca de la ventana, anunció con voz cortante y desprovista de cualquier emoción. Le envié un mensaje a mi padre. Está enviando un helicóptero a la ciudad vecina, a unos 15 kilómetros de aquí. Un auto vendrá a buscarnos a la carretera principal en 1 hora. Diego tragó saliva, sintiendo la garganta rasposa como si estuviera llena de arena. «Valentina, por favor, cállate y escucha», lo interrumpió con un tono de voz que no admitía réplicas. Dio un paso hacia él, con sus ojos azules perforando el alma de Diego. «Dije en el granero que la boda estaba cancelada, y lo está. No me caso con fraudes, pero eres un socio minoritario en la firma que le presta servicios a mi familia. Conoces nuestros secretos comerciales, y por más asco que me dé admitirlo, un escándalo ahora perjudicaría las acciones de la empresa de mi padre». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la humilde sala. Don Tomás apretó el hombro de doña Rosa, presintiendo el golpe que se avecinaba. «Así que este es mi ultimátum, Diego», continuó Valentina, pronunciando cada palabra con una claridad letal. «Vamos a caminar hasta la carretera ahora mismo. Vas a subirte a ese auto conmigo. Mañana volveremos a la capital. Inventaremos una excusa amistosa para el fin del compromiso, algo sobre incompatibilidad de agendas. Conservarás tu empleo, tu traje caro y tu vidita de mentira, pero para eso hay una condición innegociable». Apuntó un dedo perfectamente arreglado hacia don Tomás y doña Rosa, sin siquiera mirarlos. «Vas a darles la espalda a estas personas ahora mismo, y nunca más vas a volver. Vas a borrar este lugar de tu memoria. Si me entero de que enviaste un centavo para acá, si me entero de que mantuviste cualquier tipo de contacto, te destruyo. Le cuento a toda la alta sociedad de dónde vienes, cómo los explotaste, y te aseguro que no conseguirás empleo ni como tinterillo de quinta. Tú eliges, Diego, o tu carrera y tu reputación, o esta miseria». El silencio que siguió fue ensordecedor. El ultimátum flotaba en el aire, una cuchilla afilada presionada contra la garganta de Diego. Era el pacto con el diablo. La oportunidad de salvar las apariencias, de mantener el dinero, el prestigio, la ilusión de oro. El precio, solo su alma. Solo las 2 personas que habían dado su propia sangre por él. Diego sintió el sudor frío escurriéndole por la nuca. Miró a Valentina, la personificación del poder y la frialdad. Luego, lentamente giró el rostro para mirar a sus padres. Esperaba ver rabia. Esperaba ver a don Tomás gritar, echarlo de la casa, maldecir el día en que había nacido. Esperaba ver a doña Rosa suplicar, llorar, pedirle que se quedara. Pero lo que vio lo destrozó de una forma mucho más profunda. No había rabia. Solo había una resignación trágica y silenciosa.
Doña Rosa se soltó del abrazo de su marido y caminó despacio hasta la vieja mesa de madera. Con manos temblorosas, tomó el paño de cocina bordado con flores rojas y comenzó a envolver las rebanadas del pan de maíz que Valentina había rechazado. Hizo un pequeño atadito, amarrando las puntas con un cuidado maternal que le desgarró el pecho a Diego. Luego caminó hacia él. No miró a los ojos a su hijo. No soportaría ver la cobardía reflejada en ellos. Solo extendió las manos encallecidas, ofreciéndole el envoltorio de pan. «La caminata hasta la carretera es larga, doctor Diego», susurró doña Rosa, con una voz tan débil que parecía el soplo del viento en las hojas secas. El uso del título «doctor» fue la estocada final. Lo estaba liberando, estaba aceptando la mentira para que él pudiera vivir. «Le puede dar hambre en el camino, llévelo». Diego miró el atadito de pan. Sus manos temblaban incontrolablemente cuando lo tomó. El calor del alimento recién horneado contrastaba con el hielo que se apoderaba de su corazón. Don Tomás dio un paso al frente. El anciano sacó del bolsillo una pequeña linterna de pilas, gastada y rayada, y la puso sobre la mesa. «El camino es oscuro. Cuidado con los baches», fue todo lo que dijo el padre. No pidió un abrazo. No pidió una explicación. Simplemente dio media vuelta y caminó hacia la habitación, con los hombros encorvados, bajo un peso mucho mayor que cualquier fardo de leña. Doña Rosa lo siguió, desapareciendo en las sombras de la casa, dejando al hijo a solas con su elección. No lo echaron, lo dejaron ir, y ese era el castigo más cruel de todos. «Vámonos», ordenó Valentina, tomando su bolso y caminando hacia la puerta principal. «El reloj está corriendo». Diego cerró los ojos por un segundo. La ambición, el miedo a perderlo todo, el terror de volver a ser el niño pobre del campo, hablaron más fuerte. La cobardía se lo tragó por completo. Apretó el atadito de pan contra su pecho, tomó la linterna de la mesa y siguió a Valentina fuera de la casa. La noche se los tragó. Caminaron lado a lado por el camino de tierra, el haz de luz de la linterna cortando la oscuridad, iluminando el polvo que se levantaba a cada paso. Valentina caminaba rápido, ansiosa por dejar atrás aquella pesadilla. Diego caminaba como un zombi, con el cuerpo entumecido, la mente convertida en un torbellino de voces en conflicto. Habían caminado unos 10 minutos cuando llegaron a la cima de la pequeña colina, el mismo lugar desde donde habían avistado la casa horas antes. La carretera principal estaba a solo unos kilómetros de distancia. La salvación de Diego estaba justo ahí, en el asfalto liso que lo llevaría de regreso a su castillo de mentiras. Pero de repente, los pies de Diego se detuvieron. No podía dar ni un paso más. Era como si raíces invisibles hubieran brotado de sus zapatos, atándolo a aquella tierra roja. Valentina, al darse cuenta de que se había detenido, se dio la vuelta con expresión de irritación. «¿Y ahora qué pasa, Diego? Camina de una vez», exigió. Pero Diego no la miró. Se dio la vuelta lentamente, mirando hacia atrás, hacia el valle sumido en la oscuridad. Allá abajo, minúscula en la inmensidad de la noche, brillaba una única luz amarillenta. Era la luz de la cocina de su casa, la luz de sus padres, que probablemente estaban sentados en la oscuridad, llorando la pérdida del hijo que aún estaba vivo. El olor del pan de maíz en sus manos subió por sus fosas nasales. El recuerdo del anciano padre limpiando la silla para la mujer que lo despreciaba. La imagen de la madre escondiendo sus manos, encallecidas por vergüenza. De repente, el aire volvió a los pulmones de Diego en una sacudida violenta. La anestesia de la ambición se desvaneció de golpe, dejando tras de sí un dolor tan agudo, tan insoportable, que lo hizo jadear. Miró el traje que llevaba puesto, miró el reloj de lujo,
Miró a Valentina, que lo observaba con impaciencia, y entonces algo dentro de Diego se rompió. No su máscara, que ya estaba hecha pedazos, sino su cobardía. El castillo de mentiras se derrumbó con un estruendo silencioso, y por primera vez en 10 años, el verdadero Diego respiró. Miró a Valentina, y la decisión estaba tomada. El peso de la leña, el viento frío de la noche cortaba el valle, agitando las hojas secas y silbando entre las cercas de alambre de púas. Diego estaba parado en medio del camino de tierra, con el haz de luz de la linterna temblando levemente en su mano derecha, mientras la izquierda apretaba el pequeño envoltorio de tela con el pan de maíz contra su pecho. El calor que emanaba de aquel alimento sencillo, horneado en la estufa de leña por manos encallecidas que nunca habían dejado de amarlo, parecía derretir la costra de hielo que se había formado alrededor de su corazón durante la última década. Miró a Valentina. La pálida luz de la luna revelaba los rasgos perfectos de su rostro, la postura altiva, la impaciencia contenida en cada músculo. Ella era su boleto de ida a la cima del mundo, la garantía de que nunca más tendría que preocuparse por las cuentas, por el precio de las cosas, por el sudor manchando su camisa. Pero, al mirarla ahora, sin el velo de la ambición cegando sus ojos, Diego no vio un futuro brillante, vio una prisión de cristal. Vio una vida entera caminando sobre cáscaras de huevo, ocultando sus raíces, sintiendo vergüenza de su propia sangre, siendo tolerado solo mientras fuera útil. «Te dije que caminaras, Diego», repitió Valentina, con la voz restallando en el aire frío como una rama seca al partirse. «El auto debe estar llegando a la carretera. No te voy a esperar». Diego respiró hondo. El aire nocturno llenó sus pulmones, trayendo el olor a tierra húmeda y humo distante. Era el olor de su esencia. «Tienes razón, Valentina», dijo. Su voz, antes temblorosa y quebrada, ahora sonaba extrañamente tranquila, firme, resonando en la vasta oscuridad del camino. «Tienes toda la razón. Fui un cobarde. Fui un parásito. Construí una vida entera sobre una mentira porque fui demasiado débil para aceptar que mi mayor tesoro siempre estuvo aquí, en este fin del mundo que tanto desprecias». Valentina frunció el ceño, dando un paso atrás, confundida por el repentino cambio en su tono de voz. «¿Qué estás diciendo? Estás sufriendo un colapso nervioso. Vámonos ya». «No», respondió Diego negando con la cabeza lentamente. Levantó la mano y apagó la linterna. La oscuridad los envolvió por un segundo, hasta que sus ojos se acostumbraron nuevamente a la luz plateada de la luna. «No voy a ir a ninguna parte contigo. Nuestro compromiso terminó en el momento en que miraste a mi madre con asco. La fusión de las empresas, mi puesto en el bufete, el apartamento en el centro. Te lo puedes quedar todo. Dile a tu padre que renuncio. Dile a la alta sociedad lo que quieras. Que soy un campesino, que soy un mentiroso, que soy pobre. Porque, por primera vez en 10 años, ya no me avergüenzo de nada de eso». El silencio que cayó sobre el camino fue absoluto. Valentina parpadeó incrédula. Su máscara de control se resbaló por una fracción de segundo, revelando un asombro genuino. Nunca en toda su vida había sido rechazada, y mucho menos por alguien a quien consideraba inferior. «Estás loco», siseó con la voz temblando de rabia contenida. «¿Crees que vas a sobrevivir sin mí? ¿Sin el dinero de mi padre? Te vas a pudrir en este agujero, Diego. Vas a volver a ser un don nadie cargando leña en la espalda». Una sonrisa triste pero liberadora curvó los labios de Diego. «Cargar leña en la espalda es un trabajo honrado, Valentina. Mucho más honrado que lo que he estado haciendo en los últimos años. Puedes irte. La carretera está justo ahí adelante. No mires atrás». Valentina abrió la boca para replicar, pero la firmeza en la mirada de Diego la silenció. Se dio cuenta de que ya no había nada más que decir. El hechizo se había roto.
Con un bufido de desprecio, giró sobre sus talones y comenzó a caminar con pasos duros hacia la carretera, su elegante silueta desapareciendo poco a poco en la oscuridad de la noche, llevándose consigo la ilusión de oro que casi había destruido el alma de un hombre. Diego se quedó inmóvil, escuchando el sonido de sus tacones, alejándose hasta desvanecerse por completo. Cuando se vio solo, un peso colosal pareció caer de sus hombros. Miró al cielo estrellado, sintiendo las lágrimas calientes escurrir por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio. El ardor de la culpa seguía ahí, pero ahora había espacio para la redención. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. La bajada de la colina parecía diferente ahora. Sus pasos ya no eran arrastrados como los de un condenado, sino firmes y decididos. La pequeña luz amarillenta que brillaba en la ventana de la cocina allá abajo ya no era un recordatorio de su vergüenza, sino un faro guiando a un barco perdido de regreso a puerto seguro. Mientras se acercaba al patio, Diego escuchó un sonido familiar. Era el roce de la madera contra la tierra seca, seguido de un gemido bajo y cansado. Aceleró el paso, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Al rodear la cerca de alambre, la escena que se desarrolló ante sus ojos lo hizo detenerse en seco. Iluminado solo por la luz débil que escapaba de la puerta de la cocina, estaba don Tomás. El anciano padre, con la espalda aún más encorvada que antes, intentaba levantar un tronco pesado de leña que se había quedado atrás. Estaba solo en la oscuridad, con su cuerpo frágil temblando de agotamiento, luchando contra el peso de la madera para asegurarse de que el fogón siguiera encendido y la casa continuara caliente. La imagen golpeó a Diego con la fuerza de un huracán. Todo el sacrificio, todo el dolor, toda la humillación que aquel hombre había soportado en silencio, todo se resumía en esa escena. Un padre que nunca se rinde a la hora de proveer, incluso cuando su propio mundo y su propio hijo se derrumba sobre su cabeza. Diego no lo pensó, simplemente actuó. Caminó hacia su padre. Mientras andaba, se desabrochó el saco de lana italiana que costaba miles de dólares, la prenda de ropa que representaba todas sus mentiras, toda su arrogancia, se deslizó por sus brazos. Con un gesto firme, Diego dejó caer el saco en el suelo de tierra roja, donde el polvo se lo tragó. No le importó, ese hombre ya no existía. Se acercó por detrás a don Tomás, que aún luchaba con el tronco, ajeno a la presencia de su hijo. Diego extendió las manos, manos suaves, de quien solo sostenía bolígrafos y copas de cristal, y agarró la madera áspera, sintiendo las astillas rasguñarle la piel. «Deja que yo lo lleve, papá», dijo Diego, con la voz quebrada, pero llena de una profunda ternura. Don Tomás se sobresaltó, soltando la leña. El anciano se dio la vuelta lentamente, con los ojos muy abiertos, el pecho subiendo y bajando por el cansancio. Miró a su hijo, de pie allí en la tierra, sin el saco elegante, con la camisa sudada y las mangas arremangadas, sosteniendo el atadito de pan de maíz en una mano y apoyando la otra en la leña. «Doctor, ¿Diego?», susurró el anciano confundido, mirando hacia la oscuridad detrás de su hijo, buscando a la mujer rica. «¿La señorita se fue?» «Se fue, papá», respondió Diego, dando un paso al frente, ignorando la distancia que había creado entre ellos durante tantos años. «Y el doctor Diego se fue con ella. El que se quedó fue tu hijo, tu niño». Las palabras flotaron en el aire frío de la noche, cargadas de un peso emocional que hizo que a don Tomás le flaquearan las rodillas. El anciano agachó la cabeza, con las manos temblorosas cubriendo su rostro arrugado, mientras un llanto silencioso, guardado durante 10 largos años, finalmente irrumpía de su pecho. Diego no lo dudó. Se agachó, recogió el pesado tronco de leña y se lo echó al hombro.
El peso era aplastante. La madera le lastimaba la clavícula, la corteza áspera le arañaba el cuello. Pero, por primera vez en su vida adulta, Diego sintió que estaba cargando el peso correcto. El peso de la responsabilidad, del amor, de la familia, el peso de la leña. Miró a su padre, que aún lloraba, y sonrió en medio de las lágrimas. «Vamos adentro, papá», lo llamó Diego, acomodándose la leña en la espalda. «Mamá debe estar esperando, y me muero de ganas de comerme este pan con café». El verdadero oroel, crujido de la vieja puerta de madera de la cocina, sonó diferente esta vez. No era el sonido de una casucha vieja, sino el de un hogar abriéndose para recibir a su hijo de regreso. Cuando Diego cruzó el umbral, la escena que encontró hizo que el tiempo se detuviera. Doña Rosa estaba de espaldas, inclinada sobre el fregadero de cemento, con los hombros sacudiéndose en un llanto silencioso y contenido. Lavaba la taza que Valentina había rechazado, como si intentara restregar la humillación para borrarla de la vajilla. Al escuchar los pasos pesados, se dio la vuelta despacio, esperando ver a su marido. Pero cuando sus ojos, rojos e hinchados, se enfocaron en la figura parada en la puerta, el secador de cocina se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Diego estaba allí, sin el saco de diseñador, con la camisa de seda manchada de tierra y sudor, y las mangas arremangadas revelando rasguños en los brazos. Y lo más increíble de todo, cargaba el pesado tronco de leña sobre sus hombros, exactamente como lo hacía don Tomás. Detrás de él, el anciano padre entró en la cocina, con los ojos brillando con una luz que doña Rosa no veía desde hacía más de una década. Una luz de orgullo. «¿Diego?», susurró ella, con la voz quebrada, llevándose las manos temblorosas a la boca. Miró por encima del hombro de su hijo, buscando la silueta de la mujer rica en la oscuridad del patio. «La muchacha. ¿Dónde está tu prometida, mi hijo?». Con un movimiento cuidadoso, Diego bajó la leña y la acomodó junto a la estufa de hierro fundido. El golpe sordo de la madera pareció sellar el fin de una era de mentiras. Se irguió, se limpió las manos en el pantalón otrora impecable y caminó hacia su madre. «Se fue, mamá», respondió Diego con voz suave, cargada de una paz que no sentía desde que era niño. «Y se llevó con ella al hombre que yo fingía ser, el hombre que tuvo el descaro de sentir vergüenza de usted». Doña Rosa sollozó, un sonido desgarrador que salió del fondo de su alma. Diego no retrocedió esta vez. Dio el paso que faltaba y envolvió a su madre en un abrazo apretado. Hundió el rostro en sus cabellos grises, sintiendo el olor a jabón blanco y humo de leña. Era el olor del amor verdadero, el olor del sacrificio, el olor de todo lo que era puro en el mundo. Las lágrimas de Diego finalmente se desbordaron, no de tristeza, sino de un arrepentimiento profundo y purificador. Lloró como un niño, aferrado a la mujer que había dado su propia sangre para que él pudiera volar. Don Tomás se acercó despacio y puso su mano grande y encallecida en el hombro de su hijo. El tacto era áspero, pero transmitía una fuerza inquebrantable. Diego soltó a su madre y los miró a los dos. Se arrodilló allí mismo, en el frío piso de cemento de la cocina. «Perdónenme», suplicó con la voz ahogada, mirando las manos marcadas por el trabajo duro de sus padres. «Fui un tonto. Me dejé cegar por el brillo falso de un mundo que nunca fue mío. Creí que el dinero me haría alguien, pero solo me convirtió en un cobarde. Ustedes vendieron todo, pasaron hambre, dieron la vida por mí, y yo les pagué con ingratitud. No merezco ser llamado su hijo». Don Tomás suspiró, un sonido largo y cansado, y se agachó, sosteniendo a Diego por los brazos para ayudarlo a levantarse. El anciano miró profundamente a los ojos de su hijo, con la sabiduría de quien conoce los ciclos de la tierra y de la vida. «Levántate, muchacho», dijo don Tomás con voz firme.
el árbol que crece muy rápido, buscando solo el sol allá en lo alto, a veces se olvida de las raíces que lo sostienen en la tierra. Cuando viene la tormenta, se cae. Tú te estabas cayendo, Diego. La ambición fue tu tormenta, pero la raíz nunca muere. Se queda ahí, esperando a que el árbol recuerde de dónde saca su fuerza. Tú lo recordaste a tiempo. Doña Rosa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, caminó hacia la mesa. El atadito con el pan de maíz aún estaba ahí. Lo desamarró con cuidado, revelando las rebanadas doradas. Tomó la tetera desportillada y sirvió el café caliente en la sencilla taza de vidrio. «Siéntate, mi hijo. Debes tener hambre», dijo con una sonrisa tierna que iluminó toda la casita. Diego se sentó en la silla de mimbre. Tomó una rebanada del pan de maíz. Cuando dio el primer mordisco, el sabor dulce y reconfortante invadió su paladar. No era solo comida, era comunión. Era el banquete que había rechazado horas antes, ahora transformado en el manjar más delicioso de su vida. El café, amargo y fuerte, bajó calentándole el pecho, derritiendo los últimos rastros del hielo que Valentina había dejado. Mientras comía, doña Rosa metió la mano en el fondo del bolsillo de su delantal. Sacó la pequeña cajita de terciopelo gastada y la puso sobre la mesa, empujándola suavemente hacia Diego. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, frunciendo el ceño. «Pasé los últimos 3 años limpiando este anillo, Diego», explicó con voz mansa. «Era de tu bisabuela. El único oro que nuestra familia ha tenido. Soñaba con entregárselo a la muchacha que se fuera a casar contigo. Quería que ella supiera que, aunque pobres, teníamos algo de valor para ofrecer». Diego abrió la cajita. El pequeño anillo de oro fino brillaba bajo la luz débil del foco de la cocina. Era sencillo, modesto, pero cargaba con el peso de generaciones de mujeres fuertes y honradas. Miró el anillo, luego el reloj suizo en su muñeca, que costaba 100 veces más, pero que no valía absolutamente nada. Con un movimiento rápido, Diego se desabrochó el reloj caro y lo puso sobre la mesa, apartándolo de sí. Tomó el anillo de la bisabuela y lo sostuvo con reverencia. «Este oro no era para ella, mamá», dijo Diego con la voz quebrada. «Ella nunca entendería el valor de esto. Su oro compra edificios, helicópteros y personas. Pero no compra lealtad, no compra el perdón que ustedes me están dando hoy». Guardó la cajita en el bolsillo del pantalón, cerca del corazón. La noche avanzó, tranquila y silenciosa. Por primera vez en muchos años, Diego durmió en su pequeño cuarto de soltero, en una cama de resortes que rechinaba, cubierto por una cobija de retazos. Ya no tenía el empleo en la gran firma, ya no tenía la boda del año, ya no tenía la fortuna prometida. El lunes tendría que empezar de cero. Tendría que enfrentar las miradas de lástima y los susurros venenosos de la alta sociedad. Tendría que construir una nueva carrera, esta vez con sus propias manos, sin atajos y sin mentiras. Pero mientras escuchaba el canto de los grillos afuera y la respiración tranquila de sus padres en el cuarto de al lado, Diego sonrió en la oscuridad. Había perdido el mundo de ilusiones, pero había ganado algo infinitamente mayor. Había recuperado su alma. La verdadera riqueza nunca estuvo en los salones de mármol de la capital, ni en las cuentas bancarias con muchos ceros. La verdadera riqueza estaba allí, en aquella casita de barro y caña, en el calor del fogón de leña, en el sabor del pan compartido y en el abrazo de 2 padres que nunca dejaron de amar. Diego finalmente entendió que no hay traje caro que cubra la vergüenza de quien reniega de su origen, así como no hay pobreza en el mundo que disminuya la dignidad de quien lleva su historia con honra. Volvió a casa para esconder un secreto, pero terminó encontrando el verdadero oro. Y esta vez nunca más lo dejaría escapar. Y ustedes que me acompañaron hasta aquí, respóndanme con toda sinceridad allá en los comentarios.
Si estuvieran en el lugar de Diego, ¿tendrían la misma valentía de tirar toda esa riqueza por la borda y cargar la leña en la espalda? ¿O creen que la tentación de la vida fácil hablaría más fuerte? Es una decisión difícil, ¿verdad? Quiero muchísimo leer su opinión. Mis queridos, si esta historia les tocó el corazón de alguna manera, les pido con mucho cariño que se suscriban aquí a nuestro canal. Nosotros estamos aquí todos los días preparando estas historias con todo el amor del mundo para traerles una gotita de esperanza y de luz a este mundo nuestro que muchas veces anda tan frío y cruel. Muchas gracias, de todo corazón, por haberse quedado conmigo hasta el final. Que Dios bendiga a su familia. Un abrazo bien apretado y hasta nuestra próxima historia.